Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio ¿Cómo identificar a un hombre psicópata? Del podcast de Bárbara Logan, Narcisistas. Hoy vamos a tratar el tema de la psicopatía, que es el grado máximo de narcisismo que podemos encontrar ante nuestras vidas en una relación tóxica, una relación familiar o una relación laboral empresarial con los narcisistas. Estos puntos tienen sentido en el contexto de un perverso narcisista hombre. Vamos a centrarnos en los hombres narcisistas y más en concreto en el hombre psicópata. Estas características que vamos a nombrar están más o menos pronunciadas dependiendo siempre del grado de psicopatía masculina que se realice, que se muestre en las pruebas realizadas que realicen los psicólogos y psiquiatras expertos para determinar el grado de psicopatía y narcisismo que tiene una persona. Pero de manera educativa y divulgativa, hoy vamos a hablar que podemos hacer una distinción, un zoom en estas diferencias que vienen marcadas en el inconsciente colectivo por la propia incultura social y la experiencia mal definida. Estos puntos que destaco como experiencia de vida son también experiencias de otras personas. Por lo tanto, debes estar muy abierto, muy abierta a los sesgos culturales, sociales, laborales y ambientales a los que estamos expuestos. No es lo mismo vivir en España que vivir en Arabia Saudita. No es lo mismo vivir en España que vivir en Irak, porque ya lo expresa la Organización de las Naciones Unidas y explica claramente que realmente hay hasta un 50% de mujeres que no heredan, son incapaces de heredar en esos países, o son mujeres que tienen prohibido el trabajo digno y necesario, decente de las personas, lo tienen prohibido, son mujeres que no pueden trabajar. Es decir, estos rasgos narcisistas sociales implantados en dictaduras y en países reales como nosotros que tienen esta falta de derechos sociales, pues nos pueden servir para identificar cuáles son las patologías, las debilidades de estos rasgos narcisistas en nuestros propios entornos personales. Este es un apartado duro. Vamos a identificar a un psicópata. Es el grado máximo, es el grado biológico del narcisismo. Es un narcisismo congénito, parece ser, y según todos los indicios de las investigaciones, que es genético, que viene en la propia conformación cerebral de la persona psicópata. Pero claro, el cerebro no lo vemos a simple vista. No vamos con una radiografía de rayos X viendo los cerebros y cómo funcionan y cómo se activan. Por eso debemos ser muy astutos, muy finos a la hora de tratar con las personas, analizar su comportamiento, analizar su afán de agradar, su afán de destacar y su afán de protagonizar y ser siempre los protagonistas de los grupos. Pero ¿de qué manera lo enriquecen los grupos? Pero también tened cuidado, porque un psicópata bien disfrazado puede ser el rey del grupo. Como bien digo, este apartado es un apartado duro. Es un apartado en el que el psicópata no es simplemente una persona que ejerce una violencia machista, es un ser sin escrúpulos, con la estructura cerebral dañada, que se inserta en la sociedad y comete verdaderos crímenes emocionales invisibles la mayoría de las veces, pero que no dejan más que heridas en los hombres y las mujeres con los que trata a lo largo de su vida. 1. Falta de empatía. No tienen empatía, tienen una absoluta falta de empatía, una carencia bárbara. Carecen de la capacidad de ponerse en el lugar de las personas y experimentar el dolor que están sintiendo el resto de seres y congéneres de su alrededor.
Es un ser que no tiene corazón y arranca el corazón de aquel que se le cruza en el camino, lleno de bondad, de comprensión, de amabilidad, de generosidad, con identidad para vampirizarle y tomarle literalmente todo el combustible de identidad de la víctima, que precisamente por falta de límites entrega todo ese combustible y no ha sido capaz de detectar la depredación emocional a tiempo, y cuando lo hace demasiado tarde. El psicópata se ha llevado todo: la riqueza, la salud, todo. 2. El psicópata es egocentrista, muy cruel y sin escrúpulos. Tiene la estructura cerebral dañada y alterada. Su psicopatía se manifiesta normalmente desde temprana edad y juventud. Lógicamente, este egocentrismo y esta crueldad y este ser sin escrúpulos viene causado por una alteración cerebral de la zona y de las zonas donde las emociones se activan. 4. Manifestación temprana. La manifestación temprana de su psicopatía es muy visible desde la niñez. Se suele decir que son personas que atacan a los animales, hacen daño a los animales, porque la persona psicópata, y por supuesto un narcisista integrado, pues es un perverso narcisista mal estructurado cuya raíz del problema está en su estructura cerebral de origen, en su propia morfología del cerebro y de la amígdala. Realmente, la psicopatía no es algo que surge en un día. Tienen un apagón de sentimientos y las emociones negativas le acompañarán durante toda su vida adulta hasta la vejez. 5. Sentir superioridad. El perverso narcisista es un hombre que se siente superior por el mero hecho de ser hombre. Mira con desprecio al resto de seres humanos. Mira con desprecio a sus hijos. Mira con desprecio a su esposa, que elegantemente le apoya, le ayuda, le hace ver, le hace sentir. Pero el psicópata no quiere ni ver ni sentir, solamente quiere robar tu dignidad, tus sentimientos y tu emocionalidad, puesto que no tiene emociones. Se siente superior y mira con desprecio y por encima del hombro y con desdén y altanería a otras mujeres, a otros hombres, y los convierte y las convierte como objetos. Lejos de considerarles en su esencia humana, lejos de considerarle una persona, le considera torpe, débil y con poca autoestima. 6. Apariencia calmada. La templanza aparente es muy característica de los psicópatas. Ojo, ojo, a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Ojo, ojo a esa templanza llamativa de ciertas personas que no modulan en su voz, que son monocordes a la hora de hablar, que no se expresan con el cuerpo, que no son capaces de ser auténticos y auténticas. Porque puedes estar delante del psicópata. No se trata de tener miedo, se trata de poner límites, se trata de ser cauteloso y cautelosa, algo que no nos enseñan cuando estamos escolarizados. Apariencia calmada, mucho cuidado. Mucho cuidado con quien aparenta esta calma, porque es ficticio. El ser humano de por sí, que es emocional, suele ser también reactivo al ambiente, a la tristeza, a la alegría, al gozo, al goce. Por lo tanto, mucha inteligencia emocional. Antes de juzgar a una persona, conócela
Y para ello conócete a ti mismo, para poder entablar una relación sana de tú a tú con otras personas que también se conozcan a sí mismas. 7. Ira pasiva. A pesar de esta imagen de autocontrol y serenidad, su ira le lleva hacia la máxima impulsividad, hacia la agresión verbal hacia otros. 8. Autocontrol por insensibilidad. Fijaos, hay personas que están en la bolsa de Nueva York, que están en la bolsa de Madrid, brokers, y realmente mantienen una templanza, un autocontrol, un autodominio que es pasmoso. ¿No os ha pasado en el autobús? ¿No os ha pasado en Barcelona? ¿No os ha pasado en Madrid, en Londres, en ciudades, pues no sé, de Canadá, en Massachusetts? En estas zonas la gente suele ser muy, muy reservada en casi todas las ciudades de Alemania, en París. Suelen ser personas de una apariencia bastante distante, pero claro, tienen un dominio de los nervios, de ese nervio instintivo natural del empático, que claro, al empático le fascina. ¿Cómo pueden existir personas tan frías, calculadoras, aparentemente estables? Y claro, las empresas también apuestan por este tipo de personas que tienen estas habilidades. La psicopatía tiene una importante aplicación, por ejemplo, en los aviones, por ejemplo, en los pilotos de aviones, en los jets privados, en las personas en la espeleología, donde podemos emplear todos los medios humanos para rescatar, por ejemplo, al niño Julen, que ocurrió aquí en la barriada de El Palo, de Málaga, y entonces pues estas personas que no tienen miedo, que no sienten miedo, y si sienten miedo son capaces de revertir la sensación y autoconvencerse que lo están haciendo por un bien, por su trabajo y por su manera de sustento, pues claro, son mentes que un empático ve como privilegiadas, pero mucho cuidado en este autocontrol por insensibilidad. Porque el psicópata, como no puede experimentar estas emociones de orden superior, por esta desconexión orgánica y total que tienen, parecen personas con mucho autocontrol, muy planificadoras. Pero en realidad todo es una fachada, una teatralización, una pose, porque son tremendamente insensibles. Confundimos esa inercia con poder, porque idealizamos esos rasgos, porque la sociedad nos vende que ser así de fríos es ser equilibrados, y nada más lejos de la realidad. En este podcast te voy a enseñar que nada más lejos de la realidad. La gestión emocional no es frialdad emocional, es equilibrio emocional. Fijaos hasta qué punto la distorsión de los medios de comunicación y la desinformación social influyen a la hora de interpretar los comportamientos psicopáticos de políticos, medios de comunicación y empresas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que prestar atención, y de hecho prestamos atención. Te invito a prestar atención, porque realmente son personas enajenadas, están fuera del eje, aunque mantienen una calma emocional muy clara. Pero no es fruto de la calma emocional, no es fruto de llevar las riendas de su propia gestión emocional, no, es fruto de que no existen emociones. Claro, si no existen, está claro que esta persona no las puede desarrollar y por lo tanto no las emitirá. 9. Castigan. Te castigan con su silencio, con la devaluación y con el descarte. Te castigan con el desprecio, con los insultos y con las amenazas. De esta manera, aprovechando su inercia de autocontrol fingido, castigan a las personas de su entorno con silencio, violencia física y sin inmutarse. Desde luego que si te hacen daño no les va a quitar el sueño.
son una farsa y se muestran invulnerables. A ellos nada les afecta. Lo que te afecta a ti son para ellos necedades, cosas sin importancia. Y a veces fingen, fíjate, los psicópatas, a veces hay personas que son tan frías, tan calculadoras y tan peligrosas que frente a un narcisista común que le haces una crítica, o una persona histriónica o una persona límite, y estalla en ira. Las personas psicopáticas no estallan en ira, son fríos, pasivos y parecen ser invulnerables a la crítica. Es que realmente a algunos de ellos les da igual, porque al final ellos se sienten libres de culpa, sienten que pueden hacer lo que quieran y lo van a hacer. Por eso es muy importante que, como decía el doctor Robert Hare en el libro Sin Conciencia, salgas corriendo. Si estás delante de un psicópata, corre, como bien recordaba su discípulo Iñaki Piñuel en todos sus libros. Que os recomiendo, por cierto, Amor Cero, Familia Cero. Por favor, no os perdáis la obra de el doctor Iñaki Piñuel, no os perdáis la obra de Robert Hare. Están también incluidas en mi bibliografía de mis libros publicados y os lo recomiendo al 100%, de manera inmediata, haceros con este tipo de libros tan buenos, tan reconfortantes, que te abren también mucho la perspectiva y la realidad de lo que te pasa en tu vida, con un lenguaje asequible, un lenguaje cercano y con muchísimo amor, escrito por el doctor Iñaki Piñuel y su equipo. Realmente 11 tienen miedo a la crítica, a pesar de que se envuelvan de un halo de invulnerabilidad. Sí le tienen miedo a la crítica, pero y fingen que no. Pero claro, imaginad, la crítica les hace muy vulnerables porque se les cae todo el castillo de naipes que construyen. Tienen mucho miedo a perder esa imagen de perfección que van proyectando, porque esa imagen de perfección y de limpieza social es la que le permite alimentarse y seguir agendando traiciones, engaños y mentiras para aprovecharse de los demás y no ser descubiertos. 12. Por encima de la ley. Siempre se mantienen y se consideran por encima de la ley. Para ellos las reglas no existen. Rompen las reglas, rompen los límites. Por eso destrozan organizaciones completas. No tienen, el número 13, no tienen conciencia del otro, no tienen conciencia de los demás, solo se ven a sí mismos, viven en un apocalipsis emocional constante, viven siempre en la ausencia de emociones. Imaginad que aquí hubiese una guerra mundial, esto sería el apocalipsis, no quedaría nada ni quedaría nadie. Y si algún ser humano o alguna especie se quedara en el mundo, el frío llegaría tan fuerte que la misma congelación de la tierra, la misma congelación de lo que es la tierra fértil, produciría pues eso, la extinción completa humana. Pues así viven ellos, extinguidos de manera completa y humanamente, porque ser humano significa ser emocional, y como no tienen emociones, no tienen gestión emocional, ni siquiera pueden pensar en cómo gestionar sus emociones, como cuando una persona gestiona su dinero, gestiona su patrimonio, se gestiona un almacén. No puede, porque no tienen almacén de emociones. Las demás personas son para ellos como sombras que van a utilizar para su propio beneficio. ¿Y cuál es su propio beneficio, Bárbara? El propio beneficio del psicópata es
disfrutar del sufrimiento que producen en los demás. Y ya estamos en el punto 14, porque este es su principal alimento. Saciar su apetito sexual, saciar su apetito emocional, saciar sus caprichos, sus deseos propios, sus carencias existenciales, mediante el sadismo emocional. Son sádicos emocionales precisamente porque no tienen emociones. Y su sadismo emocional se traduce en emociones negativas. Ya veremos que el narcisista y el psicópata solo pueden sentir una serie muy concreta de emociones negativas, como la ira, en donde podemos incluir el enojo, el conflicto, el enfado, la cólera. El enfado sobre todo, esa ira, esa colérica, ¿no? Esa cólera. También deseo sexual sí pueden sentir, y un vacío afectivo existencial profundo. Sí, también pueden sentir vergüenza tóxica, pero no la vergüenza que siente un empático, sino la vergüenza de no poder continuar con todas sus artimañas y patrañas cuando son pillados, que como bien explica el doctor Iñaki Piñuel, a quien siempre os remito, dice, realmente estas personas cuando los pillas son un fake, son una pillada, son, bueno, vale, pues ya está, pues me han pillado, ahora trataré de defenderme lo que pueda, emborronar lo que pueda, seguir haciendo daño como pueda, porque es su modus operandi, no va a cambiar, no cambiará. Y disfrutan del sufrimiento que producen en los demás. Son sádicos emocionales. Por eso hablamos del perverso narcisista y del sádico narcisista. 15. Cobardía camuflada. Parecen muy seguros de sí mismos los psicópatas, pero no lo son. Son inseguros. Son cobardes de dimensiones titánicas, porque se mueven desde el miedo y por miedo. Tienen miedo a contactar con el fondo oscuro de su vacío. No tienen identidad y no tienen alma para sentir emocionalmente, como las personas sanas y saludables emocionalmente. No sienten amor. ¿Habrá cosa más terrible en este mundo que no sentir amor? Ni compasión ni conmiseración con el resto de seres humanos, con el resto de la humanidad y el resto de especies. Es terrible la condena vital de un psicópata, por eso no tendrá nunca miramiento en destruirte. Y si estás cerca, le das tiempo y cercanía, te garantizo que lo hará. 16. Vacío existencial. Como hemos dicho, el psicópata lo que tiene es un vacío existencial que sí siente, es un infierno personal y tiene miedo de conectar y de contactar con este vacío existencial, que es el agujero negro que le recuerdan que no existen, porque no tienen existencia emocional. Fijaos, no saben disfrutar de un abrazo como disfruta un empático. No lo saben disfrutar. Y es una lástima. Y no se curan, que es también el gran problema que tenemos. No se cura un psicópata, no tiene cura. Por más investigaciones que hizo el doctor Robert Hare, por más investigaciones que se han hecho por la Universidad de Harvard, la Universidad de California, tantos y tantos investigadores, psicólogos y psiquiatras convergen que el psicópata no se cura y el narcisismo tampoco. Y en la psicopatía, como trastorno antisocial de la personalidad o los rasgos psicopáticos en general, no se curan. Cuando una persona es tóxica de esta manera y es tan brutalmente dura con otro ser humano que somos iguales, con nuestras diferencias, pero al fin y al cabo somos especie humana y en esto nos igualamos todos. Realmente es tristísimo, no solamente su vida, sino también la manera en que destroza vidas. Pero nosotros no podemos compadecernos de manera empática con este tipo de seres, porque ellos nunca se compadecerán de nosotros de igual manera. Ellos nos irán a depredar y nos destruirán. 17. No tienen identidad personal porque no tienen emociones.
Y como no tienen emociones, no existen. Por eso se mueven y viven alimentándose como parásitos de los otros, de los demás, de los sueños, de las ilusiones, del amor ajeno, de la comprensión ajena. Porque el hombre perverso narcisista es incapaz de tener una misión de vida que conecte con su esencia. 18. El psicópata es un parásito de vida. Es un parásito y una sanguijuela emocional, económica e intelectual. Por eso se nutre de otras personas soñadoras, inteligentes, amorosas, bondadosas, positivas, para sentir esa inercia y esa vida que él no posee. 19. Bombardeo de amor. Realizan un anclaje emocional en la relación sentimental con otra persona y se va a mostrar como el amor de tu vida, tu alma gemela, se va a adaptar muy bien a tu dinámica. Pero en realidad todo este bombardeo de amor no existe. Todo es una farsa, todo es mentira y es una estafa emocional. Pero qué fácil es creer que un hombre nos dice te amo o que una mujer nos dice te amo y que es sincera. Hacedle caso a los hechos, hacedle caso a la verdad, hacedle caso a las palabras. No confundir nunca las palabras de un psicópata con sus actos. Buscad siempre la línea de coherencia, organizad las circunstancias como un puzzle y ver cómo encajan las piezas de ese puzzle. Así, viendo la realidad, visualizando la realidad más concreta, podréis daros cuenta que estáis ante un psicópata. Hombre. 20. Camaleónico. Se va a adaptar a tu dinámica el psicópata. Se va a camuflar en el personaje de las 1000 caras que finge ser. Que te conquista, que te llena, que te aplaude. Se disfraza con las 1000 caras que puede conseguir para conseguirte a ti, que eres ese preciado tesoro de luz, de gestión emocional, de alegría, de felicidad. Claro, quiere usurparte lo que no tienes tú. Quiere sentirse feliz a costa de tu felicidad. Y todo esto es un desastre monumental, es un huracán de grado 10. Es un tsunami emocional lo que tú sufres cuando estás al lado de un psicópata. Lee a los demás. Por ejemplo, si eres más sexual, te va a entregar todo, se va a entregar a ti, te va a amar, te va a querer, te va a fingir que te ama, pero en realidad ni eres la mujer amada, ni te vas a sentir atendida. Solamente es un anclaje emocional que tiene como objetivo engancharte emocionalmente a él, depredarte emocionalmente, crearte dependencia con sus garras. 21. El psicópata te crea dependencia emocional. ¿Has escuchado alguna vez el término dependencia emocional? La dependencia emocional es una de las técnicas más crueles que aplica el narcisista y el psicópata. El psicópata, en su deseo de que tú dependas emocionalmente de él, te va a dar todo tipo de señuelos y caramelos para que caigas en la emboscada de sus trampas. 22. Lee a los demás y siempre está al acecho de su presa. Al igual que los cazadores de los animales depredadores, son personas observadoras, al acecho de su presa, para conocer al detalle qué tipo de persona van a cazar, si les conviene o no les conviene la energía y el esfuerzo. En realidad siempre les conviene, pero no quieren pinchar en piedra, no quieren morder en roca, y no quieren elegir a otro psicópata o a otra narcisista que son como ellos. A ellos no les interesan las personas que son como ellos, no tienen nada que sacar de ahí. Porque otras personas vacías no van a llenar su vacío y de hecho otro psicópata se va a ir, ¿no? Se pueden interrelacionar porque haya intereses comunes, pero en realidad la depredación se hace normalmente aunque también existe porque también
el cerebro es complejo y también existe depredación entre psicópatas y entre psicópatas y narcisistas, así como una relación de pareja, una relación de familia y todo. Pero realmente el jugo de su acción está en la aparición de un ser empático, que es un diamante, es un tesoro en bruto, es un sol. Y ellos son un sol negro que van justamente a absorber toda la energía solar de este sol. Si eres más sexual, pues se va a entregar a ti como si tú estuvieses esperando al príncipe azul. Te va a crear la necesidad de ese príncipe azul y empezará con el love bombing, empezará pues eso, con este bombardeo de amor para crearte la dependencia emocional y tenerte en sus garras. Tiene una alta capacidad de leer a los demás, pero sobre todo debes estar atenta que todo lo que te prometa no lo va a cumplir. Son promesas falsas que nunca se cumplen. 23. Promesas falsas. ¿Por qué el narcisista realiza promesas falsas? Porque van a proyectar todo lo que deseas, van a proyectar todo lo que han identificado en ti como aquello que deseas realmente, traduciéndolo en pequeñas promesas para ti. Si necesitas un trabajo, pues te van a dar el trabajo de tu vida. Si necesitas amor, pues se van a convertir en tu imán, en tu doble, en tu espejo. Van a ser tú y vas a decir, estoy en la gloria, como una persona ajena a mí me comprende tanto, porque es mentira. Porque esa persona no te conoce, no te quiere, no le interesas, solo está devolviéndote el espejo de lo que tú eres, te está imitando. Para después quitártelo todo y reírse y decir, ay, es que yo he sido más hábil que tú porque te he engañado. Como ya explico en mi libro Psicópatas, el engaño narcisista es un engaño, al fin y al cabo. Es un engaño, es una mentira, es una estafa emocional. Y así es como plantean la vida, ir engañando de flor en flor, ir engañando de persona a persona. Cuanto más engañan, más satisfacción sádica recibe su cerebro. Por lo tanto, necesitan engañar como pauta de comportamiento, como droga. La mentira es una droga, es la mentira compulsiva y es la mentira tanto del narcisista como del psicópata integrado, ¿no? Estamos hablando del psicópata integrado, no digo ya los asesinos criminales, ¿no? Pero bueno, sabéis que nosotros estamos centrándonos en los integrados, en los encubiertos, en personas que fingen un comportamiento social intachable y aceptable, pero que en su mente pues aplican y tienen otras agendas y otro plan para ti. Son grandes vendedores de ilusiones en forma de sueños rotos. Ojalá no tengas jamás que encontrarte un psicópata en tu vida, y menos que hayas sido padre o madre, y menos aún que te hayas convertido en otro narcisista o en otra narcisista. Realmente me gustaría tener la llave mágica para ayudar a los narcisistas, pero si no se dejan ayudar, poco puedo hacer. Porque aceptar la realidad, aceptar la frustración, aceptar que nadie tiene que quererte más que tú a ti mismo, les cuesta mucho a los narcisistas. Porque desde pequeños se blindaron y entonces si no haces un ejercicio de aceptación de la vida y de superación y de búsqueda del equilibrio personal, es muy difícil que un narcisista vaya a terapia, porque bien decía y dice la doctora y confirma la doctora Ratmani y confirma el doctor Iñaki Piñuel y confirma Marian Rojas Estapé, estas personas no cambian. Estas personas van a consulta y probablemente utilizan los argumentos de los especialistas, psiquiatras y psicólogos, criminalistas, forenses, justo a su favor para seguir depredando y seguir dañando y robando los corazones de las personas. Como bien retrataba Drácula en su obra, ¿verdad?
Entonces, pues sí, está muy bien retratada Drácula, el hombre vampiro, el hombre que mordía a las mujeres y las destrozaba, ¿no? Y que chupaba su sangre, ¿no? Pues aquí podemos entender que el narcisismo y la psicopatía son succiones de suministro emocional que están muy bien representadas en el cine mediante figuras literarias y cinematográficas como Drácula de Bram Stoker, ¿no? Pero en realidad son solo una metáfora. No existen los vampiros en la realidad cotidiana. La realidad cotidiana está llena de psicópatas y narcisistas y personas tóxicas y gente tóxica con estas características de rasgos narcisistas y rasgos psicopáticos tan peligrosos para la sociedad y el bien común. 24. Crea grandes necesidades. El psicópata comienza a montar alrededor de ti un circo de necesidades, entrando en una dinámica consumista, donde te vas a sentir obligada a comprarle sus sueños en forma de favores que te va pidiendo. Pues no quiere poner nada en el asador y lo que quiere es que tú pongas todo en el asador, siendo un parásito como hemos hablado, ¿no? O en el sentido de la vida parasitaria que ellos quieren seguir manteniendo sin amor por su parte. Te obligan a entrar en ese consumismo, quieren pues que tú le entregues tu energía, tu cariño, tus ideas, que seas sumisa, que seas sumiso. Y esta inercia es muy agotadora y las encontramos en las relaciones de pareja, las relaciones familiares, relaciones sentimentales, relaciones profesionales en el trabajo y también dentro del universo de la amistad. Porque tened en cuenta que los narcisistas y los psicópatas van a intentar siempre sobrevivir, sea en el ámbito que sea. Sobrevivir a su propia aberración personal. 25. El psicópata proyecta toda su distorsión en tu persona. Para el narcisista y el psicópata, el otro es el enfermo. Proyecta toda su distorsión mental. Por ejemplo, en una relación de pareja, tu cónyuge o pareja te puede acusar de estar loca, de ser tú la enferma mental, la que emocionalmente salta, la que actúa con ideas raras, te acusa de ser tú la que tiene la paranoia, la que te complicas mentalmente, la que lo persigue. Tú eres la culpable de todo y él sale indemne porque es capaz de reconocer su culpa en su ego inflado, intocable y perfecto. Te va a humillar fríamente porque te va a decir que eres demasiado sensible, porque te lo tomas todo a lo personal. Y claro, aquí no solamente está la manipulación de todo ese sufrimiento asociado, la impotencia y la destrucción que eso conlleva, sino que es una acusación donde se refugia en silencio, donde se exime de toda responsabilidad y daño que pueda hacerte para cubrir y proteger el ego inflado, intocable y perfecto que mantiene. Te va a humillar fríamente, porque te va a decir que eres muy sensible y todo te lo tomas a lo personal. Y tú te acabarás creyendo que eres tú la que estás mal o el que está mal y tendrás mucho miedo de explicar a alguien lo que te está pasando porque al final todos los cañones apuntan hacia ti mismo o hacia ti misma y entenderás rápidamente que entonces tú estás equivocada, que eres tú la que debe tirar la toalla, que en realidad todos tenían razón y en realidad el psicópata tiene razón y tú no tienes tus razones. Y eso no es cierto. Tú tienes tus razones y tu conforme personalidad íntegra en ti misma. No puedes regalar.
tu identidad personal a los cañones del psicópata. El psicópata no te puede hacer nada si te alejas, no te puede hacer nada si estás fuerte dentro. Fuerte emocionalmente quiere decir consciente y conforme con quién eres tú en tu proceso de autoconocimiento y autovaloración propia, basada en tus limitaciones, en tus debilidades, en tus fortalezas, talentos y competencias propias, basadas en principios, valores humanos, valores éticos y valores humanistas que tienes dentro de ti, que son los que conforman tu fortaleza emocional. Y claro, es lo que te hace persona. 27, perdón. Culpabiliza a la otra persona. Te echa la culpa de su enfado, de su rabia, de su ira, de su mala conducta, de sus mentiras, del dolor que te inflige, porque claro, tú le has conducido a que se comporte así. Fijaos la distorsión y la aberración mental. Eres tú quien has provocado toda su agresión hacia ti. Pero bueno, es un argumento absolutamente manipulado y manipulador. Te acusará de deslealtad cuando él es el infiel. Y te acusará de infidelidad cuando en realidad los problemas van surgiendo y él los va complicando mucho más. No habla y no se sienta a hablar con la pareja, porque además, ¿para qué va a hablar si lo que quiere seguir es depredándote? No tiene ningún sentido para sus objetivos personales sádicos y maquiavélicos. 28. Desprecio. Cuando te desprecia, lo hace utilizando el mensaje subyacente de que esto no pasaría si tú fueses diferente, porque es incapaz de asumir su parte de responsabilidad e incapaz de asumir su frustración, rabia de su frágil ego. 29. Ego muy frágil. Vuelca toda la responsabilidad de la culpa en ti porque tiene un ego muy frágil, no es capaz de asumir responsabilidades. Siempre la culpa lo tienen los demás y además todos lo van a pagar muy caro cuando a él le hacen cualquier afrenta pública de algún tipo. 30. Es una persona maquiavélicamente mental. Es calculador, es frío. Son como robots. Tienen una mirada muy característica porque no tienen alma dentro. Están vacíos. Por eso mienten compulsivamente, tapando mentiras con mentiras. Una persona con alma no tiene necesidad de tantas mentiras. 31. Son personas rápidas y frías. La rigidez es algo que caracteriza y define muy bien a la psicopatía y al trastorno antisocial de la personalidad, que se manifiesta en todas las áreas de su vida, pero sobre todo en su cuerpo. Su cuerpo es como un palo y no le vas a ver hablar con su cuerpo. Si lo hace, el psicópata si lo hace pierde muchísima energía cuando mueve su cuerpo. Por eso lo hace, cuando lo hace y se tienen que expresar públicamente, les cuesta mucho trabajo. Fijaos en políticos internacionales, les cuesta muchísimo trabajo expresar y digamos una coherencia entre los sentimientos y las emociones y el cuerpo, ¿no? Ese ejercicio kinestésico no lo hace el psicópata. Les cuesta muchísimo y se ven muy forzados, sobreactuados, reiterativos y preparados. Podéis observarlo en el lenguaje no verbal de los propios políticos mundiales, ¿no? 32. Es sensible. No alberga sensibilidad alguna, ni emocional, ni sensitiva, ni corporal. Esto es algo muy llamativo que hemos hablado al comienzo. No alberga emocionalidad, no tiene sentimientos y no se les marca en su cara como le pasaría a una persona sensible y empática. A veces no vas a notar un cambio en su rostro, ni un solo cambio en su rostro, incluso después de una noche de fiesta. Fíjate muy bien y selecciona muy bien antes de integrar en tu intimidad a un psicópata narcisista. El hombre psicópata 33
reengancha con el refuerzo intermitente. El hombre perverso narcisista y el hombre psicópata te engancha con el refuerzo intermitente porque te va a rechazar cuando estés muy encima de él. Una vez que te ha enganchado, lo que va a hacer es probar ese grado de amor que tú le tienes. Y entonces, solo cuando tú te alejes se va a acercar, y cuando te acerques, se mostrará muy frío para que seas tú quien tengas que poner todo el cariño, toda la carne en el asador. Cuando te cansas y te alejas por mera supervivencia propia y por prevenir tu propia salud emocional, pues esa persona, ese psicópata, vuelve a acercarse a ti para recuperar ese amor y cariño que tú le diste, pero no porque quiera tu cariño y tu amor, no le interesa realmente. Lo que quiere es tu atención y lo que desea es volver a engañarte. Y en este proceso de engaño subirse el ego. Cuanto más te engaña un psicópata, más ego se le sube. Cuanto más consigue engañarte, más satisfecho se siente tanto el psicópata como el narcisista, tanto la mujer psicópata como la mujer narcisista. 34. Violencia psicológica agresiva aplicada en ti. Y claro, como hemos hablado, pues aplica el desprecio, utiliza un lenguaje muy sutil de desdén, que es un desprecio acumulativo que se queda en la invisibilidad de los demás, porque solo tú has comprendido ese gesto de desdén. Otras personas te dirán, ¿pero qué dices? No ha pasado nada de eso. ¿Cómo te va a despreciar si es tu padre? ¿Cómo te va a despreciar si es tu madre? Pues sí te despreció. Claro, tú te das cuenta porque lo conoces muy bien y sabes que te está dirigiendo a ti todo ese lenguaje subliminal y todo ese subterfugio de manipulación emocional. Pues claro que te das cuenta que es para ti. Y claro, esto se repite día a día, momento a momento, y no pasa desapercibido para tu cerebro, que tiene ya dolor incrustado e enquistado. En esta primera etapa en la que tu intuición te está llamando la atención y te pone en sobreaviso, tu mente te dice que algo no funciona, que algo está mal, que es cuando debemos poner el último límite de respeto. Si lo toleramos, lo normalizamos y permitimos que la otra persona vaya incrementando el nivel de violencia con movimientos sutiles, estás perdida. El hombre psicópata juega con la violencia de género, al igual que el narcisista. Sí, se conocen muy bien las leyes de violencia de género, por eso es difícil que las pueda transgredir. Puede ser que cuando las transgreden les ha dado un brote psicótico, pero normalmente o directamente ya no les importa y entonces te eliminan del mapa, pero realmente juegan muy bien con las leyes de violencia de género según en los países que están aprobadas. De ahí que la indefensión de muchas mujeres que se ven totalmente desprotegidas por la ley supone un grave riesgo para las mujeres. De ahí la indefensión. Y de ahí que narcisistas y psicópatas pues sean los libros por los que he querido comenzar a ayudaros a abrir vuestra perspectiva de autoestima personal y de autoconocimiento y de abrir esta perspectiva de alejamiento de las personas tóxicas. Porque creo que es la mejor manera de comenzar a hablar de estos temas desde el conflicto. Porque cuando te das cuenta que has estado en un conflicto, primero personal contigo misma y luego con el psicópata y el narcisista, comienzas a ver la vida de una manera muchísimo más relajada, mucho más sana y mucho más enfocada en ti y en tus proyectos personales. No hablamos de violencia machista, sino de violencia invisible, que es la que te ejerce fundamentalmente un psicópata integrado, encubierto y un narcisista encubierto. 35. Vampiro emocional. Poco a poco, el psicópata te chupa la energía
como un vampiro emocional que es. Y siempre con la excusa de que es un juego, siempre hostigándote desde la confusión. 36. Te castra sexualmente. El psicópata utiliza clichés para que te hagas sentir mal con tu sexualidad. Te tilda de asexual, de frígida, de que tu sexualidad no funciona. Y te lo terminarás de creer porque su objetivo es someterte a sus caprichos, desde la culpa, desde la vergüenza, que solo él te puede querer y solo él te puede besar. Eso es algo aberrante, eso es algo delirante. Ojo con creerte estas cosas. Pero los discursos narcisistas y psicopáticos pues son así, tienen un gran dominio sobre ti y sobre la población en general. La sexualidad del hombre, ya vamos en el 37, suele ser dominante. Esto es que con el tiempo pues se va aumentando y entonces ese momento de creatividad que es el momento sexual entre un hombre y una mujer de entrega de intimidad va a seguir, en ese momento él va a seguir machacándote para seguir sometiéndote y chupando tu energía como vampiro emocional que es. Incluso puede despreciarte dentro de una noche de sexo, siempre con la excusa de que es un juego, de que eres muy exagerada, siempre desde la confusión. El hombre va a utilizar viejos clichés para hacerte sentir mal de tu sexualidad. Te va a hacer sentir frígida, no te va a hacer sentir mujer, una mujer plena, lista para entregar, para amar, para dejarse llevar. No, lo único que quiere realmente es que tu sexualidad no funcione y te va a decir que tu sexualidad no funciona. Su objetivo es someterte a sus caprichos, bajar tu autoestima para que creas que solo él puede quererte y validarte, que solo puedes besarle a él porque él es el único que te puede besar. 38. Analíticos. Al ser como robots, pues tienen un gran dominio de todo lo que sea dato e input, de lo que tenga que ver con los procesos y los análisis, tanto del éxito como de negocios, como de la bolsa, como de divorcios, ¿no? Siempre están a la caza y captura del dato que les sume, cargando toda la responsabilidad a su víctima. Esto es una forma de protegerse. Por eso son muy analíticos. Empiezan a decir cosas como es ella la que ha dejado de hablarme, es ella la que se quiere separar, es la que quiere romper la familia, me da miedo de su conducta y reacción, me siento desbordado, tú ahí no vas a entender nada, me tienes confundido, cuando en realidad es el psicópata quien te confunde a ti. 39. Las personas con psicopatía juegan con la racionalidad de tu cerebro. Van a ver que van a conseguir confundirte muy a la desesperada y muy nerviosa. Y ahí está la trampa. Porque a veces las mujeres creen en lo racional, en lo lógico, para sentirnos en confianza con ese orden que el hombre propone. Mucho cuidado, el hombre psicópata solamente quiere robarte esa seguridad que tú sí tienes en ti, haciéndote un profundo lavado de cerebro a modo de secta, a modo de secta peligrosa. Trata siempre de ver que los discursos son coherentes, los tuyos para contigo misma, y trata de cotejar tu realidad, tu sentido común, tu coherencia con las aberraciones y distorsiones del psicópata. Y después, cuando detectes la bandera roja de una incoherencia, elimínalo completamente de tu vida. Porque no solamente hay una incoherencia que pueda ser subsanable. Normalmente hay más incoherencias detrás de toda la acción psicopática y narcisista en ti. Pérdida de la identidad propia. Ya llegamos al número 40. Este embrollo en el que estás gestionando gota a gota
solamente te explica que no sabes quién eres ni qué te pasa, porque no eres capaz ni poner nombre, ni definir lo que te pasa, ni ver por dónde has entrado ni salido de esta circunstancia. Esto es un caos, es una tinta del calamar, todo está oscuro y todo está mal. Mucho ojo, mucho cuidado, porque ni está mal ni está oscuro. Forma parte del entintado de calamar de el psicópata y el narcisista. Ya hemos dicho que 41, el psicópata es calculador, ve la vida como un tablero de ajedrez y va a utilizar a las personas como piezas favorables a sus propios objetivos. Pero el 42 es muy importante porque habla del control económico del psicópata y del narcisista. Sobre todo el psicópata ejerce controles económicos en sistemas financieros, en sistemas gubernamentales y sobre todo en casa. La manipulación y el control económico son más habituales de lo que pensamos. El dinero lo va a utilizar como forma de chantaje y control. Te va a vender la moto de que no trabajes porque nunca te va a faltar nada. O que no te preocupes, que juntáis las cartillas, que juntáis las cuentas bancarias y él va a tener el control de todo, que no te preocupes, que él te ayudará. Aquí el síndrome de Estocolmo viene con mucha fuerza, porque al final las personas depredadas por un psicópata reciben al psicópata como algo, bueno, como lo más importante de su vida y además lo defienden con muchísima fuerza. Piensan que no pueden vivir sin el psicópata, y hasta logísticamente hablando, si es que el psicópata es el que aporta la logística en casa, pues claro, están compradas y vendidas a la mano de Dios. Entonces, en este momento de transición en el que tú te encuentras, es muy importante no defender jamás al psicópata. Ahora tienes que defenderte tú, que tampoco tienes por qué defenderte, simplemente defenderte de la manera de centrarte en ti. Tienes que centrarte en ti como mejor forma de defensa. Ni siquiera tienes que defenderte, solamente centrarte en ti. Y centrarte en ti requiere un esfuerzo de atención plena y propia constante durante al menos 2 años. Porque la depredación emocional de un psicópata dura por lo menos mínimo 2 años en salir. Y te garantizo que por lo menos 10 años más, si realmente ha sido un trauma fuerte. Cuesta mucho trabajo, pero depende de ti. Si tú eres una persona dispuesta a abrir tu mente, tus canales de la mente, visualízalo como quieras, tu corazón, y decir esto no me vuelve a pasar jamás en la vida, entonces puedes sanar en 2 años, mínimo 2 años. Porque requiere, tu cerebro está acostumbrado a unos químicos fortísimos, a una drogadicción brutal que solo espera de nuevo tener esa depredación emocional con el psicópata. Estás acostumbrado a él. Y si esta persona no es psicópata, que es narcisista, un grado inferior, pues entonces da igual también, en el sentido, el cerebro no distingue, ¿no? Le da igual. Dice, bueno, yo al causarte el narcisista una dependencia emocional, pues tú estás enganchada a sus idas, a sus venidas, a ese refuerzo intermitente, ahora sí, pero ahora no. 43. El psicópata te humilla con sarcasmo. En el trabajo lo vemos muy claramente con jefes que humillan y lo hacen de una manera para que te sientas en deuda con el jefe. Te rebajan tanto la autoestima que vas a creer que en realidad te están ayudando, que tú eres el torpe, que no te enteras, que quieren que al final tú eres el que ofreces todo el apoyo, y hasta te parecen bien las críticas que te hacen, porque claro, al final, ¿quién te va a conocer mejor que tu jefe? Pues no, señor. La única persona que se puede conocer bien a sí mismo eres tú, y nada más.
El mensaje es que estás ahí porque alguien te perdona la vida, porque si no te puedes quedar sin empleo y te puedes quedar sin tu sustento. 44. Ambigüedad. El psicópata es ambiguo por naturaleza, es el rey de la ambigüedad. Y por supuesto muestran un clima de confusión brutal. Al principio son personas que generan un buen clima laboral a donde van. Se les va a querer muchísimo. Y van a fingir quererte. Pero después todo ese buen rollismo desaparece. Por la mañana van a adular tu trabajo, pero por la tarde ante otras personas lo van a criticar, humillar y menospreciar. Chantajea, número 46. Te chantajea con toda la información que has sacado de ti y amenaza con contarla a otras personas. Te va a costar ponerle límites de respeto en este punto, porque en esta fase tú le has contado todas tus intimidades y si no se las has contado, él las va averiguando poco a poco y las va a ir utilizando y soltando granito a cada persona para aislarte, utilizándote a ti como chivo expiatorio y poniéndote a la gente en contra. Si te das cuenta, esto es un ejercicio infantil, pero claro, sigue ganando el psicópata. 47. Se pone medallas. Es muy común que se lleve el mérito de cosas que nunca han hecho. Roban literalmente el trabajo ajeno. Copian a las personas. Sienten rabia, frustración. Y además te quitan las ganas de trabajar desde la excelencia, porque comienzan a hacer críticas e hipercríticas brutales sobre tu trabajo. 49. Mienten. Usan la mentira para ganar la admiración de los demás o para poder exigirte a ti algo que están pidiendo. Del estilo, mira, no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Mira, hace 2 años, cuando yo estaba en tu puesto, llegué a hacer el doble que tú. No sé cómo no eres capaz de conseguirlo. En realidad mienten. Mienten haciéndose esa autopromoción autoaberrante que explica muy bien en su libro Amor Cero Iñaki Piñuel. 50. Son vendehumos y van a engatusar a las personas para que hagan lo que ellos quieren, posicionándose como superiores y dando lecciones cuando ni ellos mismos lo hicieron. Suelen usar el poder para ir creciendo, sometiendo y humillando a las personas. Engatusas a quienes pueden utilizar para seguir creciendo dentro de la empresa. Siempre que alcanzan puestos directivos, no son precisamente las causas el haber tenido una gran empatía con sus compañeros, sino justamente por su falta de empatía. Puede echar a alguien a la calle sin inmutarse. Deja a cientos de personas sin trabajo. El psicópata es una persona que le da igual, le da exactamente igual. Aceptar cualquier orden superior si eso le beneficia. Es hábil, es altamente listo cuando quiere conseguir su beneficio. Pero eso sí, conseguirá el beneficio, caiga quien caiga. Muchas gracias por seguir el podcast Narcisistas. Te invito a suscribirte, a compartir el podcast con las personas que creas que les puede ayudar. Te doy las gracias por acompañarme un episodio más. Abajo en comentarios te dejo el link de mis libros a Amazon, en español y en inglés, Narcisistas, Psicópatas.
y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Os quiero, Bárbara Logan. Muchos éxitos.